Esto no es una crisis normal. A puerta cerrada en el despacho Oval se celebró una reunión de emergencia. Según el contenido, Donald Trump se reunió con altos funcionarios tras un aumento de llamados públicos a la destitución, incluso desde sectores tradicionalmente alineados con él. Ahí está la paradoja. Un presidente que presume control convocando una reunión urgente porque el control empieza a resbalarse. Y esto te importa a ti, porque cuando el poder entra en pánico, las decisiones dejan de ser calculadas y pasan a ser reactivas. El propio relato afirma que la presión no viene solo de la oposición, sino de una base que empieza a fracturarse. Se habla de impeachment en cascada, de agencias enteras cuestionadas, de muertes bajo custodia federal que ya no se pueden ignorar. Eso es el hecho central. Lo que implica es más inquietante. Porque cuando un gobierno se siente acorralado, no responde con calma. Responde con movimiento rápido, mensajes contradictorios y gestos de supervivencia política. Y justo después de esa reunión, algo cambió. Ahora fíjate en lo que ocurrió a continuación. Lo que ocurrió en la Casa Blanca no fue una simple reunión de rutina. Según el contenido, se trató de un encuentro de emergencia en el despacho Oval entre Donald Trump y altos líderes de su administración, justo cuando los llamados públicos a destituciones comenzaron a multiplicarse, no solo contra Trump, sino contra figuras clave de su aparato de poder. Secretarios, jefes de agencias, toda la estructura. Ese es el hecho. Pero aquí está el patrón. Cada vez que el texto describe la reacción del régimen, aparece la misma palabra repetida de distintas formas. Pánico, no estrategia, no control, pánico. Se menciona incluso la posible destitución o degradación del jefe de la patrulla fronteriza, Greg Bevino, aunque el propio relato admite que todo es desorganizado, turbio y confuso. Ese desorden no es un detalle menor, es una señal. Porque cuando un gobierno no puede explicar con claridad quién manda y quién cae, algo más profundo está ocurriendo. Y aquí viene la pregunta incómoda. Si esto fuera solo ruido mediático, ¿por qué convocar una reunión de emergencia al más alto nivel? ¿Qué están viendo ellos que el público apenas empieza a notar? Y justo cuando intentan contener el daño, la historia toma otro giro. Hay una afirmación fuerte que atraviesa todo el contenido. El régimen está perdiendo el control del relato. Y no es una opinión lanzada al aire. Está respaldada por lo que ocurre en cámara, en tiempo real, en los medios que se supone deberían protegerlos. Mira el ejemplo que aparece en Newsmax. En pantalla, un presentador observa una imagen y pregunta, ¿eso parece un arma? Creo que sí, un poco. Segundos después admite que no, que es un teléfono negro. Ese momento importa porque muestra hasta qué punto se está forzando la narrativa. No hay prueba sólida, pero la insinuación ya fue sembrada. Eso es un hecho. Luego, en Fox, Kash Patel afirma, apoyamos plenamente la segunda enmienda, pero inmediatamente añade que no es inteligente salir con un arma completamente cargada en situaciones como las protestas en Minnesota. La frase exacta está ahí. El contraste también. Se proclama un derecho absoluto, pero se introduce una advertencia que lo vacía en la práctica. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Ninguno de ellos niega directamente que la situación esté fuera de control. Nadie dice todo está bajo control. Solo piden cautela, solo piden moderación. Eso no es liderazgo, es contención de daños. Y cuando el mensaje empieza a resquebrajarse en sus propios medios, la presión ya no se queda fuera, empieza a entrar al centro del poder. Aquí es donde la historia deja de ser ruido mediático y empieza a escalar. Porque lo que al principio parecía una reacción exagerada se convierte en una cadena de normalizaciones peligrosas. En el contenido se repite una idea: situaciones volátiles, disturbios, caos. Minnesota aparece una y otra vez como justificación. Vehículos federales dañados, agentes atacados, información supuestamente robada. Todo eso se usa para algo muy concreto: explicar por qué ciertos derechos deben revisarse en la práctica. No abolirse, no oficialmente, solo limitarse cuando conviene. Esto no es nuevo. En otros momentos de tensión, el poder ha usado el lenguaje de la seguridad para ensanchar su margen de maniobra. Aquí pasa lo mismo, pero con una diferencia clave.
ahora ocurre mientras el propio gobierno enfrenta acusaciones graves, investigaciones y llamados a destitución. Eso cambia el contexto por completo. Lo que antes habría sido una medida excepcional empieza a presentarse como sentido común. Son razonables, son prudentes. Palabras suaves para describir un cambio duro. Y mientras tanto, los medios alineados repiten el mensaje hasta que deja de sonar extraño. Pero aquí viene el giro, porque justo cuando intentan normalizar esto, aparece evidencia que rompe la narrativa desde dentro del propio partido. Y eso es lo que realmente acelera todo. La siguiente prueba es más incómoda porque ya no viene de fuera, viene desde adentro, desde figuras republicanas que no suelen romper filas. En el contenido se menciona al congresista republicano Blake Moore, vicepresidente de la conferencia del Partido Republicano en la Cámara. Después de revisar los detalles de la muerte de Alex Jeffrey Prey bajo custodia de ICE, Moore dice textualmente que claramente requiere una investigación a fondo y añade algo aún más delicado, que no vio nada que respaldara la caracterización de Prey como alguien que estuviera blandiendo un arma. Esa frase importa, porque contradice directamente la narrativa inicial difundida en medios alineados. Luego aparece el senador John Curtis, también republicano, desde Utah. Su mensaje es todavía más claro. Pide una investigación transparente e independiente y advierte que los funcionarios que se apresuran a juzgar antes de que se conozcan todos los hechos socavan la confianza pública. Incluso dice que no está de acuerdo con la respuesta prematura del Departamento de Seguridad Nacional. Aquí está la línea que cambia cómo se ve todo. Cuando miembros del propio partido empiezan a cuestionar públicamente la versión oficial, el problema ya no es de percepción, es de credibilidad. Y a partir de ese punto, el régimen deja de marcar el ritmo, empieza a reaccionar. A partir de ahí todo se acelera, no con un solo golpe, sino con varios a la vez. Pequeñas crisis que se apilan y empiezan a presionar desde todos los ángulos. Mientras algunos republicanos piden investigaciones, Trump envía correos electrónicos a sus propios seguidores. El contenido describe uno en particular. El asunto dice: "Has sido auditado por Trump". Al abrirlo, se presenta como un mensaje del presidente pidiendo una respuesta antes de la medianoche. El detalle importa. No es un comunicado político. Es una simulación de autoridad oficial para generar urgencia. Y termina, según el texto, en solicitudes de dinero. Al mismo tiempo, los datos económicos empiezan a contar otra historia. El desempleo de larga duración en Estados Unidos alcanza su nivel más alto en 4 años. Personas pasando meses sin encontrar trabajo. Eso es un hecho citado directamente. Y aún así, el mensaje público sigue siendo que todo va genial. En paralelo, en el escenario internacional, la Unión Europea y la India anuncian lo que llaman la madre de todos los acuerdos comerciales. Canadá envía buques navales a Groenlandia para inaugurar un nuevo consulado. Groenlandia, por su parte, advierte a su población sobre posibles campañas de influencia y espionaje desde Estados Unidos. Nada de esto está aislado. Todo ocurre al mismo tiempo. Presión interna, fracturas políticas, señales económicas, movimientos externos. Y la pregunta ya no es qué pasó ayer, es qué pasa si esto continúa. Ahora baja esto al nivel de una persona normal, a tu nivel. Porque mientras en Washington hablan de investigaciones, reuniones de emergencia y control del relato, las consecuencias no se quedan en los pasillos del poder, se filtran hacia abajo, hacia la vida diaria. El contenido menciona más de 30 personas que murieron el año pasado bajo custodia de ICE y entre 7 y 9 más este año. No como estadísticas abstractas, sino como nombres que empiezan a aparecer una y otra vez en el debate público. Esto afecta cómo se aplican las leyes, cómo se justifica la fuerza y cómo se decide quién recibe el beneficio de la duda. Si el mensaje desde arriba es confuso, contradictorio o defensivo, en la práctica eso significa decisiones más rápidas, menos transparencia y menos rendición de cuentas. Para la gente común, eso se traduce en miedo, desconfianza y silencio.
Y no importa en qué lado político estés, cuando ves a funcionarios cambiar de tono de un día para otro, pasar de amenazas de persecución a conversaciones productivas, algo se rompe. La coherencia, la previsibilidad, la sensación de reglas claras. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios, porque esa sensación de incertidumbre no es accidental. Es parte del momento que estamos viviendo y entender por qué ocurre requiere mirar más allá de las personas, requiere mirar al sistema que lo permite. Aquí es donde la historia se vuelve más fría y más inquietante, porque esto no se explica solo por decisiones individuales o errores de comunicación, se explica por incentivos, por cómo funciona el poder cuando se siente amenazado. El contenido muestra un patrón claro. Cuando aumentan las críticas, el sistema no responde aclarando hechos. Responde amplificando miedo, urgencia y espectáculo. Los medios alineados exageran escenas. Los mensajes oficiales se contradicen. Las instituciones se usan como escudos simbólicos. Incluso el Museo del Holocausto termina emitiendo un comunicado político después de que, según el propio contenido, su junta fue reemplazada meses antes por designaciones directas del presidente. Ese detalle importa más de lo que parece, porque cuando el control institucional se combina con presión mediática, el objetivo ya no es convencer, es ganar tiempo, diluir responsabilidades, desplazar la conversación. No importa si el mensaje es coherente hoy y distinto mañana. Lo que importa es que el ruido nunca se detenga. Y aquí está el punto clave. En sistemas así, la confusión no es un fallo, es una herramienta. Mantiene a todos reaccionando, nadie anticipando. Mientras el foco cambia constantemente, las decisiones reales se toman fuera de cámara. Y si eso es cierto, entonces la pregunta que viene no es moral, es estratégica. ¿Hacia dónde se mueve todo esto ahora? Desde aquí, el camino se divide en dos direcciones posibles. Ninguna es limpia, ninguna está cerrada, pero ambas ya están en movimiento. En un escenario, la presión interna sigue creciendo, más investigaciones, más voces, incluso dentro del propio partido, pidiendo transparencia. Los llamados a que líderes de estas operaciones testifiquen públicamente se vuelven más difíciles de ignorar. Cada nuevo dato, cada contradicción captada en cámara debilita un poco más la narrativa de control. En ese camino, el poder se ve obligado a ceder espacio, no por convicción, sino por desgaste. No ocurre de golpe, ocurre lentamente, a la vista de todos. Pero hay otro camino, uno en el que el ruido se intensifica, donde la estrategia es saturar el sistema hasta que nada destaque demasiado. Correos alarmistas, mensajes urgentes, conflictos externos que desvían la atención, declaraciones que cambian de tono según el público. En ese escenario no se busca resolver la crisis, sino sobrevivirla, llegar al siguiente ciclo, ganar tiempo. Y aquí está la parte inquietante. Ambos caminos pueden avanzar al mismo tiempo. Un sistema puede investigar mientras otro distrae. Puede prometer rendición de cuentas mientras acelera el espectáculo. Eso crea una sensación de movimiento constante, pero sin resolución clara. Y mientras eso ocurre, ya se está preparando el siguiente paso, aunque todavía no lo hayan anunciado. Todo esto se puede condensar en una sola idea, y es la que muchos evitan decir en voz alta. Cuando el poder entra en modo defensivo, deja pistas por todas partes. La reunión de emergencia, los mensajes contradictorios, los medios forzando escenas que no sostienen los hechos, los correos diseñados para crear urgencia artificial, las instituciones utilizadas como escudos simbólicos. Nada de eso ocurre cuando un sistema se siente estable. Ocurre cuando siente que el suelo se mueve. Si miras toda la historia como una sola línea, no trata solo de Trump, ni de ICE, ni de una protesta específica. Trata de cómo reaccionan los sistemas cuando la narrativa que los protege empieza a fallar, cuando ya no pueden imponer una versión única de los hechos y tienen que improvisar sobre la marcha. Y aquí queda el bucle abierto, porque lo que vimos es solo la capa visible. Debajo hay investigaciones en curso, tensiones internas y decisiones que todavía no han salido a la luz. La próxima vez que algo inesperado aparezca en los titulares, puede que ya no lo sea tanto. Si quieres seguir entendiendo lo que ocurre antes de que se normalice, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis, porque esta historia no terminó aquí. Apenas está cambiando de forma.